Los 5 reinos. El reino monera, que son las bacterias, el reino protista, el reino fungi, el reino plantae y el reino Profesor, ¿todo eso vamos a animal. escribir? Ah, chicos, esta es la clase. Por favor, no sé por qué me preguntan eso. Yo les mando este material, ¿ya? Yo les mando, ustedes se encargan de pasarlo al cuaderno. Hoy día vamos a hablar solo de 3 reinos, del reino monera, del reino protista y del reino fungi. El reino plantae es otra clase, el reino animalia otra clase, ¿ya? Hoy día solo vamos a hablar de estos 3. El reino monera, o también llamado eubacteria, pero su nombre real es reino monera. El reino monera agrupa a las bacterias. A ver, a la persona que le ha tocado reino monera, atenta, ¿ya? Atento. Esto es lo que vas a presentar en tu proyecto. El reino monera es el reino de las bacterias. ¿Qué son las bacterias, profesor? Las bacterias, como dice aquí, son organismos unicelulares, o sea, son organismos microscópicos formados por una sola célula. Son muy primitivos. Son tan primitivos, las bacterias son tan primitivas que no tienen núcleo. No tienen núcleo. Su ADN está disperso en su citoplasma. No presentan núcleo. Esa es la estructura de una bacteria. No tienen núcleo. No tienen organelas rodeadas de membranas. Con las justas tienen ribosomas. Con las justas tienen ribosomas. Tienen una pared que las protege. La mayoría se comen a otras bacterias o a otras células. ¿Ya? Son descomponedores. Algunas son bacterias parásitas, otras son descomponedoras y otras, como las cianobacterias, hacen fotosíntesis, ¿no? Se alimentan a sí mismas haciendo fotosíntesis. Entonces, el reino monera es el reino de las bacterias. ¿Cómo reconoces una bacteria? Porque las bacterias no tienen núcleo, no tienen núcleo. Muchas provocan enfermedades, muchas bacterias provocan enfermedades. Por ejemplo, estas, los cocos, bacterias en forma de bolitas. Mira, esos son un tipo de bacterias llamados cocos. Por ejemplo, el neumococo. El neumococo es una bacteria que ataca los pulmones y te provoca neumonía. Ya, ese es un tipo de bacteria. Los bacilos, bacterias en forma de bastón. Mira, una forma alargada como bastón. El bacilo de Koch. Una bacteria como esta es la bacteria de la tuberculosis, por ejemplo. ¿Ya? Espirilos, bacterias en forma de espiral. Mira acá. ¿Ya? Vibrones, bacterias en forma de una coma. Mira, parece un check, ¿no? Parece un visto de WhatsApp, ¿no? Visto, ¿eh? Visto. O una comita. Estas bacterias vibrones, ya, o vibrones se le llama, también provocan enfermedades. Vibrio cholerae, el cólera. La enfermedad del cólera es provocada por una de estas. Entonces, las bacterias son organismos unicelulares que no tienen núcleo, no tienen organelas, son la mayoría heterótrofas, consumen a otras células y muchas provocan enfermedades. ¿Cómo se reproducen las bacterias? También ustedes, chicos, tienen que hablar de la reproducción. ¿Cómo se reproducen esas plantas o esos animales? ¿Cómo se reproducen las bacterias? Por bipartición. Una bacteria se parte en 2 y salen 2. Ya está. Así nada más. Se parten por la mitad. Esos son organismos muy simples, ¿no? El reino protista está formado por 2 tipos de organismos, los protozoarios y las algas microscópicas. ¿Ya? Los protozoarios podemos clasificarlos en flagelados, ciliados, rizópodos y esporozoarios. ¿Ya? Corre, Daniel. A ver, por ejemplo, los flagelados se mueven por medio de flagelos. A ver, por ejemplo, este protozoario que ves acá, este bicho que ves acá, es una célula, son unicelulares, se llama tripanosoma o triponosoma se llama. ¿Ya? Se mueven por medio de un flagelo, o sea, tienen como una cola, tienen una cola. Esa cola la agitan y empiezan a avanzar. Así se mueven, por eso se llaman flagelados. Se mueven por medio de un flagelo, una colita que van agitando. ¿Ya? A ver, chicos, otra cosa. Escúchame, esto anótalo. Agarra tu lapicero, tu lápiz, anota esto. Todos los protozoarios producen enfermedades. Todos. Anótame eso. ¿Cuál es la importancia? ¿No? Alguno me dirá, profesor, tienen que decirme también, chicos, cuál es la importancia, ¿no? Importancia de las bacterias. Hay bacterias importantes, ¿eh? Ojo, hay bacterias importantes. Por ejemplo, están las bacterias que fermentan el yogur, ¿ya? Son bacterias importantes. Están también las bacterias que viven en el estómago de la vaca o las bacterias del propio intestino de nosotros. Nosotros en nuestro intestino tenemos bacterias, pero son bacterias que nos ayudan, no nos hacen daño, nos ayudan a digerir los alimentos. ¿Ya?
Entonces tú tienes que señalar cuál es la importancia. Importancia de las bacterias. Algunas son importantes Profesor, porque nos ayudan en esto. ¿Qué pasó? ¿qué dijo? No lo escuché muy bien, solamente lo escuché que apunten lo que le voy a decir, solamente escuché eso. Ya. Y luego dije que apunten lo siguiente. Todos los protozoarios provocan enfermedades. Todos los protozoarios provocan o producen enfermedades. Todos. ¿Me entendieron? Todos los protozoarios producen enfermedades. Ok, profesor, O gracias. sea, chicos, este de acá, el reino, como les estoy diciendo, el reino protista tiene el reino protista tiene dos organismos, los protozoarios y las algas. Los protozoarios, estos bichos de acá, ¿para qué nos sirven? Solo para enfermarnos, de verdad. Solo para enfermarnos, sí. Todos. El tripanosoma, por ejemplo, tripanosoma cruzi produce la enfermedad de Chagas, por ejemplo. ¿Ya? Los ciliados se mueven por medio de cilios. Mira acá, mira acá. ¿Te das cuenta que este bicho tiene unos pelitos? Como, mira, tiene como pelitos, ¿verdad? Esos pelitos que tiene alrededor se llaman cilios. Cuando esos cilios vibran, esa cosa se mueve. Cuando empiezan a vibrar, empieza a avanzar. Este, por ejemplo, es un paramecio. Es un paramecio. Los rizópodos, como las amebas, se mueven por medio de pseudópodos. ¿Qué hace esta cosa? Chicos, ¿ustedes alguna vez jugaron con un pegaloco? Esas cositas que eran como una goma, una gelatina que tú lo tirabas, se pegaba y se soltaba, se estiraba, ¿verdad? Sí, profesor. Ya. Sí, pero La ameba es como un pegaloco, porque esa cosa estira su cuerpo, una parte de su cuerpo lo estira, plum, lo estira, lo pega en un lado y lo jala. Así se mueve, estirándose. Se estira y se va moviendo, moviendo, moviendo. Hay una, por ejemplo, que es la ameba come cerebros. O sea, que esa tontería te entra a tu cabeza y se te come tus neuronas. Cuidado con las amebas come cerebros. Lo digo, todos provocan enfermedades, todos. Estos bichos sirven para provocar enfermedades del ser humano. Esporozoarios. Los esporozoarios no se mueven. No se mueven. Se reproducen por medio de esporas. Por ejemplo, el toxoplasma, ¿no? El toxoplasma provoca la toxoplasmosis. Otro produce, por ejemplo, ¿cómo se llama? El paludismo, la malaria, la fiebre amarilla. Así son esos protozoarios que te producen eso. Entonces, chicos, el que le ha tocado protozoarios me tiene que explicar todo eso. Cuáles son las clases, los tipos y qué provocan. Luego tenemos a las algas microscópicas. Las algas microscópicas sí sirven. Estas sí nos sirven a nosotros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estas algas viven en el mar sobre todo y hay de tres tipos según su color. Según su color son de tres tipos. Las algas clorofilas o verdes, las algas diatomeas o amarillas y las algas pirrofitas o dinoflagelados que son las rojas. ¿Ya? Las diatomeas, todas hacen fotosíntesis, así que liberan oxígeno y eso es importante para nosotros porque producen oxígeno. ¿Qué más? ¿Por qué son importantes? Porque forman el fitoplancton, ¿no? Que es comida de los peces del mar. Así que son importantes porque son el alimento de los peces, forman el plancton. ¿Ya? Entonces, ese es el caso de las algas microscópicas. Sí sirven. Y muchas forman, por ejemplo, los arrecifes también, ¿no? A ver, luego terminamos la clase aquí, chicos. Reino fungi. El reino fungi es el reino de los hongos. El reino de los hongos. Los hongos parecen plantas, pero no son plantas. Parecen plantas, pero se comportan como animales. ¿Ya? No pueden hacer fotosíntesis porque no tienen clorofila. No hacen fotosíntesis. Por más que parezca una planta, no hace fotosíntesis. Así que como no puede producir su propio alimento con la fotosíntesis, ¿qué tiene que hacer? Comerse a otros seres vivos. Eso hacen los hongos. ¿Ya? Se reproducen por medio de esporas. Sueltan unas semillitas que el viento las lleva y así se reproducen, por medio de esporas. Ahora, tenemos varios tipos de hongos, ¿eh? Varios tipos de hongos. Están los hongos inferiores, por ejemplo, las levaduras. ¿Para qué sirven las levaduras, profesor? Las levaduras fermentan, ¿eh? Por ejemplo, la levadura de la cerveza, la levadura del vino, la levadura del pan, son importantes para la industria, ¿ya? Para la industria, las levaduras son hongos muy importantes para la industria humana. ¿Por qué? Porque las usamos en producir varios productos importantes, ¿no? Sirven para fermentar, ¿ya? Otros son los mohos.
A ver, chicos, pregunta. ¿Qué pasa cuando tú agarras y dejas un pan? Un pan lo dejas a la intemperie por 2 semanas. ¿Qué le pasa al pan? Cuéntenme, ¿qué le pasa al pan cuando lo dejas por bastante? Te lo olvidas guardado en una bolsa y no lo sacas en un mes. ¿Qué le pasó al pan? ¿Qué le salió? Mo. Moho. ¿Cómo es el moho? ¿Cómo es? Blanco, Blancas. blanco. Blanquito, a veces verde, ¿no? A veces verde, ¿no? Verdoso, color acero, negro o blanco, ¿no? Ese es el moho. Eso es hongos inferiores. Profesor, me pica mucho el pie. Tengo pie de atleta. Eso es un hongo. El hongo de los pies también es un hongo, pero son hongos inferiores. Son hongos microscópicos que afectan a eso, ¿no? Pero también tenemos hongos superiores. Los hongos Pero, profesor, superiores, dime. esos, el hongo del pie, esos se pueden curar, ¿no, profesor? Claro, claro que se pueden curar, ¿no? Entonces, pero como digo, los hongos que te aparecen en el pie, que te aparecen en el cuello, ese tipo de hongos son hongos inferiores, porque son hongos pequeños, microscópicos. Pero luego tenemos hongos superiores. Hay hongos que son grandes, que sí se pueden ver. Por ejemplo, este. Este es un ejemplo de un hongo superior. Este se llama champiñón. Este se llama champiñón y es un hongo superior. Ya están los ascomicetos, los basidiomicetos. Ahí está. Entonces, al que le ha tocado hongos, al que le ha tocado reino fungi, me tiene que explicar esa diferencia. Profe, ¿cuál es la diferencia entre hongos inferiores y hongos superiores? Mostrar ejemplos, ¿no? ¿Para qué sirven? ¿No? Entonces, todo eso tienen que señalar, chicos. Todo eso tienen que señalar. ¿Ya? Y bueno, con eso terminamos. Con eso terminamos nuestra clase del día de hoy. Voy a detener.